Hola, buenas tardes. Ante todo, agradeceros personalmente vuestra asistencia a esta sesión de reconstrucción de las familias postdivorcio y desde AJA os agradecemos pues, que hoy os haya interesado porque la verdad que tenemos dos ponentes fabulosos, ambos son mediadores. En el caso de Javier Vilém, es doctor en Derecho y Ciencia Jurídica y psicólogo con más de 25 años de experiencia en mediación. Y al igual que es codirector del Máster en Mediación Profesional de la Universidad Pompeu Fabra. También tenemos la asistencia de Irene Sendín, que es consultora de prevención y gestión de conflictos, experta en mediación organizacional y comunitaria. Y bueno, los temas que se van a tratar en esta sesión, así brevemente para poder situaros, es la construcción de estas nuevas familias que se producen después del divorcio. Van a tratar también tanto el punto de vista jurídico, porque tenemos a una jurista igual, a Irene Sendín, como también un punto de vista psicoemocional, como es como psicólogo también Javier, y van a unir ambos sus conocimientos, ya que son, como he repetido anteriormente, mediadores en ejercicio y activos. Entonces, sin más dilación, pues les paso la palabra y sobre todo pues agradeceros nuevamente haberos inscrito en este taller y que disfrutéis. Muchas gracias. Hola, creo que me toca hablar a mí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre creo que lo podéis leer ahí abajo, es Irene Sendín Marqués. Soy compañera vuestra, soy abogado desde hace, lo contaba hace un momento y casi que me he asustado. Son 34 años de ejercicio de la profesión que llevo encima, lo cual no es ni poco ni mucho, es lo que es. Agradeceros que estéis aquí ahora, en esta hora que horario España, porque me consta que hay gente del otro lado del Atlántico que nos está escuchando. Agradeceros en esta hora España, que es la hora de la siesta, después de comer, no es una hora fantástica, que estéis acompañándonos y esperamos, tanto Javier como yo, poderos aportar algún tipo de pensamiento reflexivo, no para que hagáis ahora mismo, sino para que después os quedéis con aquello que dijeron estos dos, ¿vale? Pues tienen un poquito o no de razón, pero desde luego lo que tienen es la capacidad de hacernos pensar en lo que tenemos entre las manos cuando trabajamos como letrados y como no letrados en familias y temas de divorcio y posdivorcio. Vale, yo soy abogada como vosotros, como la mayoría de vosotros. Es un placer para mí y quiero agradecer en mi nombre y seguramente también el de Javier que la Asociación de Jóvenes de la Abogacía Madrileña nos haya brindado la oportunidad de estar hoy aquí. Quiero agradecerles a ellos y al Colegio de Abogados de Madrid, al ICAM, esta invitación que nos han hecho porque venimos a romperos un poquito las estructuras como letrados que tenéis. Yo, como os digo, hace 34 años, lo he contado hace un momento, llevo ejerciendo como abogado y me he dado cuenta de que el derecho no sirve exactamente para todo, no da soluciones a los clientes en el sentido de su grado de satisfacción y su grado de solución es necesario, o sea, no se quedan satisfechos. Para mí la palabra fundamental es la satisfacción del cliente y el derecho, y más hoy en día, como está la legislación, se nos queda un poquito corto. Y quiero compartir con vosotros estos 34 años de experiencia que tengo como letrado y los ya más de 15 que tengo como mediadora. La palabra mediación a los abogados a veces nos pone un poquito los pelos como escarpias. No entendemos muy bien cuál es esta figura y la vemos ligeramente como algo amenazador. Yo soy abogado, soy mediadora y os puedo decir, y mi mensaje es este, la mediación no es una amenaza, es una colaboración, es una ayuda. Y en un momento, si nos queda tiempo, al final, con las preguntas, os diré cómo mejora la vida del abogado cuando derivamos asuntos a mediación. Hoy estamos aquí, tanto Javier como yo, para hablar de qué pasa con las familias postdivorcio.
Como no os puedo ver, no sé cuántos hay de vosotros, pero estoy convencida de que muchos habéis llevado temas de divorcio, sabéis lo que es esto, sabéis qué es lo que nos cuesta y sabéis lo que es el después. Venimos a hablar un poquito del después. Se ha roto la pareja. ¿Y luego qué? Este luego qué, que parece tan tonto, vosotros podéis comprender perfectamente que nos da una fuente de trabajo increíble. Porque luego qué son un montón de desavenencias increíbles. El luego qué es, yo tengo pareja, tú no tienes, yo he reconstruido o he ensamblado una nueva familia, tú no, yo he ensamblado una nueva familia y tú también, cómo nos coordinamos, y yo he ensamblado una familia con la cual no vivo. ¿Vale? Tenemos, a partir del divorcio, millones de problemas que no es el momento ahora de gestionarlos, sino que surgen 3 tipos de familia. Como apunte principal, a mí me gustaría que a partir de ahora, como letrados, les explicarais a vuestros clientes que cuando se rompe la pareja, no se rompe la familia. La familia tiene continuidad. Si tenemos hijos en común, la familia continúa. Diferente es el caso de la gente que no tiene hijos. ¿Vale? Pero si hay hijos en común, se rompe la pareja, no la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto lo que os quiero decir es que habrá millones de decisiones que tendremos que tomar en común con esa persona que ya no vive con nosotros. Que habrá millones de situaciones que vivirán nuestros hijos, ¿vale? Que afectan a la expareja que tenemos y que tendremos que negociar y parlamentar con ella en función del beneficio de nuestros hijos. Lo cierto es que en los últimos 30 años el modelo de familia ha cambiado muchísimo. Estamos acostumbrados a familias absolutamente tradicionales y se viene en España desde, por lo menos en nuestro estado, 76, si no recuerdo mal, hay una ley de divorcio. Se han generado familias monoparentales, pluriparentales, etcétera, etcétera. Actualmente, el volumen de personas jurídicas y no jurídicas, personas físicas que pasan por un proceso de divorcio es enorme. Ya no podemos hablar de una familia tradicional como familia normalista. Yo quiero hablaros de 3 tipos de familias que nos encontramos post-divorcio. Las monoparentales. ¿Cuáles son las familias monoparentales que nos podemos encontrar después de un divorcio? Lo tenéis todos clarísimo. Y yo sé que los tenéis clarísimo. Son aquellas familias de madre o padre con hijos en un tiempo determinado, no constante, porque han de compartir su paternalidad, su parentalidad con otro, ¿vale? Pero que no tienen otra pareja. Las familias monoparentales nos presentan una serie de conflictos determinados y básicamente son la toma de decisiones respecto de los menores. Esa toma de decisiones, por mucho mutuo acuerdo que haya habido en un principio a la hora de romper la pareja, que no la familia, y esto quiero que lo tengáis muy claro, la pareja se disuelve, pero la familia continúa. Y han de aprender a relacionarse de una forma diferente. Esas parejas monoparentales tienen una problemática X. No es exactamente la que vamos a abordar hoy. ¿Cuál es la problemática desde mi experiencia como abogado y como mediador que os puedo plantear? La toma de decisiones. Le has cortado el pelo a la niña y muchos de ahora os estaréis riendo. Te voy a demandar jurisdicción voluntaria. Y los juzgados están llenos de asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿vale? Por cuestiones como esta. La hora del convenio que me has de entregar a los niños es las 8 de la tarde. Me los traes a las 9. Cuando están enfermos no me avisas de que están enfermos o no les das el medicamento que yo te he dado para que se lo des. Estáis hartos de ver cosas así. Eso se suele dar muchísimo en cualquier pareja que se haya disuelto y que tenga hijos en común. En las monoparentales se agrava de una forma espectacular. ¿Cómo abordar eso? Desde un punto de vista jurídico, tenemos muy pocas opciones.
sinceramente, es la jurisdicción voluntaria y que decida un juez. Pero vosotros en conciencia, ¿creéis que debe resolver un juez sobre estas cosas? ¿No deberían ser los padres que a través de cualquier proceso pudieran tener la comunicación necesaria para resolver estas cuestiones? ¿Os habéis planteado en algún momento, como letrados, cómo queda el menor? Os he dicho antes, venimos a provocar reflexiones. Ahí os lo dejo. Después tenemos otro tipo de familias postdivorcio. Aquellas en las cuales uno de los dos ha encontrado una nueva pareja. ¿Esa nueva pareja constituye una familia? ¿Tiene hijos esa pareja? Esa pareja, mira, a mí me gusta mucho, y esto es homenaje a Javier, justo para ti, ¿vale? Javier me hablaba a mí de parejas ensambladas y es una terminología de origen argentino que me encanta. Aquí solemos hablar de parejas reconstruidas. No, son parejas ensambladas, no estamos familias reconstruidas. La pareja se reconstruye, pero la familia se ensambla. Y me encanta esa terminología que viene de Argentina. Reconstruimos la pareja, porque la familia anterior sigue existiendo para cada uno de los cónyuges. Es la pareja lo que ha cambiado. Vale, os planteáis vosotros, y seguro habéis tenido los que os dedicáis al civil y sobre todo a la familia, temas de estos. ¿Cuáles son los problemas básicos que tienen las parejas o las familias ensambladas? ¿Cómo coordinamos la estancia de los menores, de los hijos de cada uno de ellos, en esos tiempos que hemos pactado en un convenio? Me tocan fines de semana, guardas compartidas. ¿Cómo ensamblamos para que esos menores en esa nueva familia puedan convivir con los menores del otro? Eso es una fuente inacabable de situaciones de conflicto. Y suelen ser muchas de ellas originadas en una mala ruptura inicial. Cuando nos estamos divorciando no lo hacemos del todo bien y anteponemos los deseos de nuestros clientes al foco común que deberíamos tener todos, que son los menores. Os voy dejando ideas. Tenemos muy poquito tiempo, esto da para mucho, ¿vale? Yo os voy dejando ideas y quiero ceñirme, porque luego Javier entrará en la parte más psicoemocional de cómo afecta esto tanto a los progenitores como a los menores. Yo os voy dejando ideas. Planteémonos como letrados cuándo y dónde está nuestro foco. Evidentemente, nuestro foco está en la defensa del cliente. Pero ¿y detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? Si tenemos menores y estamos hablando de parejas con hijos, ¿vale? Luego, si nos queda tiempo, hablamos de las parejas sin hijos. Pero si tenemos hijos, ¿dónde tenemos que poner nosotros el foco? Solo en los intereses de nuestro cliente, por supuesto que no lo vamos a perjudicar. Vamos a conseguir lo mejor para él. Pero no olvidemos que detrás hay unas personitas maravillosas. Por último, me gustaría plantearos, porque no sé si lo habéis visto hasta ahora, yo os digo que he visto varios casos de familias ensambladas, que son lo que en la terminología inglesa, que no es mi predilección especial, se llama LAT. Familias reconstruidas o ensambladas que viven juntos, pero no en el mismo techo. Es decir, cada uno de los progenitores vive en una casa diferente y coinciden puntualmente porque son pareja y son familia. La problemática es muy parecida, muy parecida a las familias ensambladas, pero difiere ligeramente, ¿vale? Porque cada uno de los progenitores mantiene su propia vivienda, su propio domicilio, su propio techo. ¿Sí? Bien, de la otra cosita, y teniendo en cuenta que yo me había comprometido con Javier solo a hablar 15 minutos y ya se me han pasado unos cuantos, quería haceros una brevísima referencia a las familias monoparentales, como os he comentado antes. Y cuando hablamos de familias monoparentales, la problemática que tienen
desde el punto de vista jurídico, y nos da mucho trabajo cuando no van por la jurisdicción voluntaria, incluso cuando van por la jurisdicción voluntaria, porque no nos engañemos, muchas de las jurisdicciones voluntarias las redactamos los abogados. Nos da muchísimo trabajo por cuestiones de toma de decisión. Y decisiones son a qué colegio va a ir, si puede ver o no puede ver a los abuelos, cuándo los puede ver, si va a los cumpleaños. Y me imagino que todos vosotros con la cabeza estáis haciendo así porque lo veis en vuestro día a día. Las familias monoparentales tienen los mismos problemas que tienen las familias ensambladas, ¿vale? Con la salvedad del reparto del tiempo. ¿Y qué pasa entonces cuando uno de los dos no tiene pareja y el otro ha rehecho su vida de pareja y tiene que compartir ese tiempo? Bueno, pues como normalmente no hacemos unos divorcios que tengan muy en cuenta las emociones y los sentimientos de los padres, realmente, y vosotros lo habéis vivido, cuando aparece una nueva pareja en la vida de uno de los progenitores y el otro sigue siendo monoparental, caen los infiernos. Porque todo ese dolor que se arrastra desde un inicio por una mala separación o un mal divorcio, o una mala custodia de los hijos en parejas, de hecho, aflora de nuevo cuando uno de los dos tiene pareja y el otro no. Sigo dejándoos ideas para que hagáis millones de preguntas. Quiero que penséis en ello. ¿Cuál es la problemática fundamental desde mi experiencia? Que seguro que hay muchísimas más. Que me encuentro con las familias ensambladas y las parejas que han reconstruido su vida con otra persona. Pues para mí, si me permitís, con la brevedad del tiempo, lo más complicado es la distribución del tiempo. Cuando uno tiene hijos, otro tiene hijos, y hemos de poner todo eso de acuerdo, eso parece imposible. Jurídicamente, poco tenemos que hacer. Realmente poco tenemos que hacer, porque los convenios son los que son. Y si no hay una buena relación entre los progenitores, el cambiar fines de semana, o custodias, o guardas, o vacaciones, o lo que queráis, resulta prácticamente imposible. No es quizás el momento de arreglarlo, como mucho de apañarlo. El momento de arreglarlo es el momento de la separación, del divorcio, del convenio que regula cómo se va a gestionar la vida de los hijos en una pareja, de hecho. Cuando redactamos el plan de parentalidad. ¿Qué pasa? Que como abogados nos llega el trabajo post-divorcio también. Y es mucho trabajo. Y yo quiero también una reflexión más, si me lo permitís. Igual pensabais que veníais a aprender algo, igual no aprendís mucho, pero os vamos a hacer pensar, eso seguro. Mi pregunta es, ¿cómo hago yo, como letrado, un plan de parentalidad importante que sea efectivo? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? ¿Vale? Yo vivo en Cataluña, estoy adscrita al Colegio de Abogados de Mataró, al ICAMAT, y mi experiencia en familia, aunque mi especialidad actualmente como mediadora sea en las organizaciones, aunque sigo haciendo mediación familiar porque me apasiona, mi experiencia como letrado es que nos falta algo. ¿Vale? Defendemos, como dice nuestro código deontológico, al 100% los intereses de nuestro cliente, pero no nos hemos planteado cuáles son los intereses reales de nuestro cliente. Nos quedamos en lo que en mediación llamamos las posiciones de nuestro cliente. Más cositas que os quiero apuntar antes de darle paso a Javier ya, que se me va el tiempo. Tendríamos que además, otra de las problemáticas que nos da bastante trabajo también, tanto como abogados como en mediación, es el rol que asume cada uno en estas nuevas familias ensambladas. ¿Vale? Si tenéis experiencia o tenéis pareja o sois divorciados y tenéis nuevas parejas, el hecho de compartir la vida con otra persona y con sus hijos genera un montón de problemáticas a la hora de tomar decisiones. Jurídicamente esto es muy complicado.
de gestionar. Porque seguimos teniendo allí unos acuerdos que se han firmado, que podemos modificar, que podemos hacer millones de cosas de ellos, pero nunca como letrados llegamos al fondo de ello. Por lo tanto, el conflicto latente se mantiene y lo que vamos haciendo es poniendo parches. ¿Vale? ¿Tenemos opciones? Claro que tenemos opciones. Yo sigo siendo abogado y ahora enfoco estos divorcios, separaciones o planes de parentalidad de una forma muy diferente. ¿Vale? ¿Cómo? Pues con toda la formación que he tenido, porque soy mediadora y porque además me apoyo en un colectivo súper importante, en el cual a nosotros como letrados no nos han formado jamás, que es el mundo, ¿vale?, de los sentimientos y las emociones. Y ese mundo, ¿vale?, lo conocen mejor que nadie los expertos en psicología. Si además estos expertos tienen un doctorado en Derecho y formación en mediación, ya ni os lo cuento. Mi mensaje es hoy, pararos a pensar. Tenemos como abogados una función súper importante, no solo con nuestros clientes, sino con lo que es importante, realmente importante para nuestros clientes. En este caso, sus hijos. Porque si os habéis encontrado algún cliente que os diga que él no piensa en lo mejor para sus hijos, presentármelo, que le hago una foto. Todos dicen que ellos piensan primero en sus hijos, cuando vosotros sabéis que realmente no es así. Le doy la palabra a mi compañero Javier, luego él y yo hablaremos un montón de cosas, ¿vale? Le doy la palabra a mi compañero Javier, sin el cual estamos todos un poquito cojos. Gracias por vuestra atención. Javier, todo tuyo. Gracias, Irene. Buenas tardes a todos y a todas, y también reitero el agradecimiento a la Asociación de Jóvenes Abogados y Abogadas de Madrid. Es un placer volver a estar con vosotros y he estado varias ocasiones y también en la Casa Grande, en el ICAM, o sea que es un placer realmente compartir un rato y algunas reflexiones. ¿Sí? Hay muchas cosas que ya Irene ha dejado sobre la mesa y cuestiones para pensar que no voy a repetir, pero que coincido plenamente con lo que ella ha dicho. Y yo trabajo como mediador, básicamente haciendo mediaciones de divorcio, es lo que más trabajo, y también trabajo como psicólogo clínico, básicamente con adolescentes. Entonces, conozco versiones diferentes sobre lo mismo, aunque no es lo mismo y mi trabajo no es exactamente, bueno, no es lo mismo. Cuando trabajo como psicólogo, hago de psicólogo, y cuando trabajo como mediador, trabajo como mediador. Son cosas y roles diferentes, pero que te ayudan a entender cómo afecta estas situaciones, estas decisiones a las personas que están involucradas dentro de algo que hemos llamado socialmente familia. Y quisiera comenzar por ahí, porque el modelo de familia en el cual crecimos muchos de nosotros, o al menos los que tenemos más de 50, y el modelo de familia en el cual se redactaron las normas que nos regulan la vida, son de una época que ya no corresponden con el momento que estamos viviendo del todo. ¿Sí? Hay un especialista en comunicación que dice que a veces el mapa no corresponde al territorio, Paul Watzlawick, y es así. A veces lo que dicen las normas o lo que decimos de lo que creemos que es una familia no corresponde con lo que nos encontramos. Y pensaba mucho en el valor de las palabras mientras escuchaba a Irene, porque somos seres sociales y las palabras nos atraviesan y nos hacen personas. En un momento, Irene dijo, si sois divorciados, me entenderéis. Y yo pensaba, digo, ¿uno es divorciado o uno está divorciado? Porque no es lo mismo. Si uno se define como en su ser, su relación con los otros, esto a veces encarcela, esto a veces es una trampa, porque nos pone como entre rejas en las cuales es difícil pensar en situaciones diferentes. Y las situaciones diferentes tienen que ser posibles, porque implica esto que estaba hablando ahora, ¿no? Que el modelo de familia ha cambiado. Antes las parejas y las familias eran para toda la vida, porque la vida era más corta de las personas también, y porque no se permitía socialmente elegir distintas cosas a lo largo de la vida. Hoy, por suerte, las cosas han cambiado, la vida es un poco más compleja de la que se pensaba. El peso de
entre comillas, la moral, los valores religiosos, al menos está cuestionado por mucha gente en el sentido de que, y a veces me encuentro en situaciones de gente que viene a divorciarse y te explica que por su religión no se pueden, por sus creencias religiosas no se pueden divorciar, pero están en un conflicto grave porque no les queda otra, porque no pueden vivir juntos. Entonces, trabajar con ellos más allá de las palabras, sino viendo qué es lo que quieren hacer y de qué forma quieren compartir aquello que tienen en común, es una forma que la mediación permite encontrar a veces fórmulas de vida diferentes que al final después, cuando se llega a un acuerdo, los abogados de las partes le terminan poniendo un título y eso va a ir a un juzgado. Yo muchas veces digo esto porque a veces la gente llega a mediación diciendo, bueno, yo he venido aquí porque quiero una custodia compartida. Yo pregunto a la gente si saben lo que es una custodia compartida y muchas veces, la mayoría de la gente con la que me encuentro no son juristas ni han estudiado Derecho, y entonces les digo, ¿por qué no pensamos cómo queréis organizar vuestra familia a partir de la decisión que estáis tomando o que habéis tomado? Después vemos qué títulos jurídicos se le pone a esto. Porque si no, las personas utilizan términos jurídicos de forma vulgar, ¿sí? O de forma coloquial, y se lo vive de forma coloquial. Y eso es un problema. Cuando la gente dice, bueno, quiero hablar de las visitas a mis hijos, yo les explico que visitas es un término jurídico, es un término técnico, pero que ningún padre, ninguna madre debería visitar a sus hijos, ni viceversa. Yo siempre digo, yo no sé de qué estáis hablando, porque yo creo, para mí las visitas es algo que uno tiene que hacer con alguna tía vieja que no quiere ver, pero visitar a un padre, visitar a una madre, visitar a un hijo, es algo que igual hay que reflexionar. Quizá lo que hay que pensar es cómo vais a organizar vuestra vida en relación a lo que tenéis que hacer con vuestros hijos, que es cuidarlos, quererlos, criarlos, educarlos, y eso implica mucho trabajo. Y eso implica mucha organización. Entonces, empezamos a abrir un poco más el espectro. Y cuando hablamos de familias, las familias ya tampoco son dos personas y sus hijos, sino que es algo mucho más complejo. Son dos personas, a veces la familia extensa es parte del día a día de la vida de la familia. Estoy hablando de los abuelos, las abuelas, tíos, primos, amigos que a veces viven. Hay gente que vive en la misma vivienda con otras personas, ¿sí? También tenemos que pensar que la realidad de la gente con la que trabajamos no es la realidad que vivimos en casa. Y eso es uno de los problemas que tenemos cuando empezamos a trabajar con familias, que pensamos que la familia del otro es la extensión de lo que nosotros conocemos o hemos conocido. Y realmente pocas veces es así. Y trabajar muchos años con familias te ayuda a repensar muchas veces en tus propias relaciones de pareja, porque todo el mundo te hace espejo. Y bueno, esto hace que también como mediadores pensamos y repensamos lo que elegimos en nuestra vida, a quién elegimos y de qué forma lo hacemos, por lo cual es apasionante. Hablando de los aspectos emocionales, yo pensaba esta mañana, cuando estaba terminando mis notas para esta charla de la tarde, estaba pensando cómo explicaros lo que veo como psicólogo en las personas que están en un proceso de divorcio. Y así como el enamoramiento no es igual al amor, ¿sí? El enamoramiento es ese primer momento de flechazo, de fuegos artificiales, donde parece que todo va a ser fantástico y eso hace que las personas nos atraigamos y hace que luego se convierta en una relación. El enamoramiento para muchos de nosotros, y hablo ahora como psicólogo, decimos es un momento de locura transitoria, porque es ese momento donde no ves, no escuchas, ni sientes. Estás flechado o flechada, estás enamorado, estás en ese momento de distorsión de la realidad. Después con los años uno dice, ¿cómo puedo haber estado tanto tiempo con esta gente? O la gente dice, viví 30 años con un desconocido o una desconocida. No, el tema es que estabas en un momento en el cual estableciste una relación en el que había cosas que no veías. Por eso decimos que es un estado de locura transitoria, porque hace que, bueno, que nos dejemos llevar por la emoción pura. En el divorcio pasa un poco lo mismo. Lo emocional es tan potente que también distorsiona el momento y la gente a veces no es consciente de las palabras que dice y el daño que pueden hacer esas palabras en el otro o la otra, pero también en quienes los rodean, que son, como decía muy bien Irene, los hijos, las hijas, los abuelos, los hermanos de las parejas, los que conforman una familia. Yo creo que el divorcio es una experiencia muy diferente para los progenitores que para los hijos y para las hijas. Y esto hay que tenerlo claro como profesionales, pero también para que ellos lo puedan reflexionar. Porque no nos olvidemos que aunque alguien de la pareja no haya elegido
la separación o el divorcio, un divorcio no deja de ser una segunda oportunidad, ¿sí? O una tercera, depende de la vida de cada uno, o una cuarta, es igual, pero siempre es una nueva oportunidad. Para los hijos esto no es así. Para los menores y los hijos mayores también, pero para los hijos, las hijas, constituye al final la pérdida de una estructura familiar conocida. No es no van a tener otros padres, van a tener padres que van a vivir de forma diferente, que van a vivir de forma separada y de forma en la cual ellos quizá no hubieran elegido. Pero creo que aquí es interesante como mediadores y mediadoras que ayudemos a pensar con perspectiva, ¿sí? A separarse un poco de la situación actual para poder pensar y planificar lo que va a ser el ejercicio de la parentalidad desde una perspectiva adulta. Porque si no, los adultos se convierten en adolescentes y empiezan a actuar de forma adolescente. Y una conducta típica adolescente frente al conflicto es tirar pelota afuera. Siempre la culpa es del otro. Yo estoy cansado de escuchar en muchas mediaciones, que la gente cree que el otro está loco o la otra está loca. Yo siempre digo, no hay tantos locos en el mundo. No estamos todos tan locos. Pero el tema de que el otro está loco o la otra está loca es una forma de cosificar al otro, de sacarle la entidad de persona. Porque entonces, si el otro está mal, el que está bien soy yo. ¿Sí? Y eso es una defensa, eso es un mecanismo de defensa. Para trabajar como mediador, este tipo de conceptos hay que entenderlos e interiorizarlos, porque vamos a ayudar a que pase algo diferente a lo que está pasando hasta ese momento. Para mí es muy importante que cuando la gente empiece en mediación, trabaje una etapa de análisis, que yo lo hago en entrevistas separadas, privadas y confidenciales, y les pregunto qué ha funcionado hasta ahora y qué no les ha funcionado cuando intentaron solucionar el problema. Si han venido a mediación, evidentemente algo no les ha funcionado. Y cuando me empiezan a explicar lo que no les ha funcionado, les digo, bien, perfecto. Es importante que me lo cuentes y es importante que lo escuches, porque vamos a intentar que esto no lo volvamos a repetir. Y no se repite en mediación, porque si no os vais a encontrar con más de lo mismo. Los seres humanos, es verdad que somos entes complejos, entidades complejas que tropezamos varias veces con la misma piedra y a veces llevamos la mochila con las piedras que las volvemos a pasar, a poner y nos volvemos a tropezar. Bueno, pero para eso estamos los profesionales, para ayudarlos a que eso no pase y no pase de la misma manera. Muchas veces con la gente hago un ejercicio físico que es fácil de entender y les digo, poneos la mano aquí delante de vuestra cara. Y si os ponéis la mano delante de vuestra cara, en la distancia que yo tengo, veréis que la mano no se ve. La mano la ves cuando la alejas. Con los conflictos pasa lo mismo. Cuando estamos muy cerca de los conflictos, cuando estamos muy pegados a los conflictos, construimos una reja que hace que no lo podamos ver, no podemos ver lo que nos está pasando. Esto que Marinés Suárez explica muy bien, hay una técnica que hacemos los mediadores que se llama externalizar. ¿Sí? Y es una técnica que Marinés Suárez explica muy bien y es ayudar a la gente a salir de la reja que tienen frente a su conflicto para ver el conflicto desde otra perspectiva. Y el trabajo de los profesionales de la mediación está aquí, en ayudarles a entender frente a lo que están y frente a los que vendrán. Y frente a todo lo que vendrá. De hecho, yo cuando comienzo una mediación de divorcio explico, tened en cuenta que un 15% de nuestro tiempo vamos a hablar de vosotros como adultos y la relación entre vosotros, pero alrededor de un 80-85%, mi trabajo es ayudaros a planificar y a pensar cómo va a ser la reconstrucción de vuestra familia. Y estoy dando un mensaje. Estoy dando el mensaje implícito diciendo, no es tan importante el conflicto vuestro que enturbia todo. Esto no lo digo, pero esto yo lo sé. Sino que lo importante es que entiendan qué va a pasar el día después. Porque muchas veces la gente está muy ansiosa y la gente quiere un acuerdo ya. Y yo les digo, vale, llega el momento del acuerdo, llega el momento de la firma del acuerdo. ¿Y qué pasa mañana? ¿Qué pasa cuando tienes que poner en práctica eso que tú decidiste con el otro y a veces deprisa y corriendo? O que decidió un otro. Porque esta es otra cosa que nos encontramos en mediación. Gente que dice, bueno, si me lo dice un juez no me va a quedar otra que aceptarlo. Pero yo tener que aceptar esto y que proponer por mí mismo esto es algo que no puedo hacer. ¿Vale? Para eso está el sistema judicial y el que necesita ir al sistema judicial lo tiene y lo tiene que poder tener a su alcance. Pero trabajar en mediación implica posicionarse desde un lugar diferente, implica posicionarse desde un lugar adulto. Y los adultos lo que hacemos es enfrentar los conflictos, analizarlos, entenderlos y reflexionar sobre qué queremos y qué podemos, y qué quiere y qué puede el otro, para que esto sea posible y para que estos adultos puedan conformar una estructura en la cual esos hijos y esas hijas puedan vivir.
porque el efecto nocivo de un conflicto entre adultos traspasado a los niños y a los adolescentes es mucho más nocivo de lo que la gente se cree. Y cuando la gente me dice, tengo miedo a que mis hijos sufran, yo les digo, haces bien en tener miedo, porque cuando las cosas no se hacen bien, los hijos sufren. ¿Y cómo nos damos cuenta que los hijos sufren? Porque hay algo que se detiene en el crecimiento de los hijos, ¿sí? Los hijos y las hijas, ¿sí? Se detiene el crecimiento intelectual, dejan de aprender, o sea, empiezan a tener fracaso escolar, tienen dificultades en lo afectivo, en las relaciones con los otros, hay un estancamiento en el crecimiento de lo que es la socialización, hay estancamientos en lo que tiene que ver con lo afectivo. Entonces, por eso, yo creo que es interesante saber que frente a una situación de separación o divorcio, lo que les toca a los progenitores no es lo mismo que lo que les toca a los hijos. Lo que les toca a los progenitores es reconstruir sus vidas adultas y ayudar a sus hijos y a sus hijas a superar esa situación que ha cambiado, ¿sí? Y diseñar el futuro de la familia para los próximos años. Ahora, a los hijos les toca otra cosa, que es primero reconocer la realidad en la que están, reconocer que sus padres han decidido vivir en casas separadas, aceptar esta situación que muchas veces no han elegido y quizá no la quisieran para ellos, pero también aprender a apostar por el amor y por la vida en pareja y aprender a entender que la vida en pareja es posible, aun a pesar de que la vida de sus padres y sus madres no haya funcionado en este momento. Y no haya funcionado en este momento también tiene que ver con lo que hablaba antes del tiempo de vida de las parejas. La vida es mucho más larga de lo que pensábamos antiguamente. Quiere decir que a lo largo de nuestra vida vivimos muchas vidas. Y es lógico que haya momentos también de desenamoramiento. Es lógico que haya personas que puedan y quieran vivir su vida con diferentes parejas en distintos momentos de la vida, porque la vida es muy larga. Y está bien si uno se lo permite y si uno se permite respetar la propia libertad y también la del otro. Entender al otro como una posesión es un problema. Y es un problema para las mismas personas y evidentemente para todos los demás. Voy a ir acabando porque queríamos dejar espacio para charlar con vosotros. Y básicamente entender que cuando hacemos una mediación en divorcio, hay una primera etapa donde vamos a trabajar la relación diferenciando el matrimonio de la familia, como decía muy bien Irene, pero tiene que haber un reconocimiento del otro como parte de un equipo parental. Si yo no reconozco al otro adulto como parte del equipo parental, que somos quienes tenemos que criar a nuestros hijos y a nuestras hijas en común, y también a nuestras mascotas, que también, como bien dice la ley, son seres sintientes y son partes de la familia, va a ser muy difícil despegarnos de la situación tramposa, que a veces nos provoca esa situación difícil y dura que puede ser un divorcio. Puede, porque no necesariamente tiene que ser así. Una segunda parte va a ser construir una agenda de temas a resolver y a gestionar, y luego vamos a elaborar un acuerdo que yo soy de la idea de que siempre los abogados los tienen que revisar. ¿Sí? Los abogados de las partes tienen que revisar lo que se va a firmar. Aquí en Cataluña eso es prescriptivo por la ley catalana, pero debería ser siempre así, en el sentido de que las personas cuando están frente a una situación que ven que están resolviendo a veces operan y piensan más desde lo reactivo que desde lo reflexivo, desde lo emocional, desde el hígado, que desde la cabeza. Y para poder pensar a largo plazo hay que pensar desde aquí. Y hay que pensar en frío. Y hay que dejarse unos días antes de firmar cualquier cosa, porque lo que se firma en caliente da una tranquilidad momentánea, porque a los 2 o 3 días ya se deja de cumplir. Entonces, como mediadores también tenemos la responsabilidad ética de que cuando la gente firme algo, sepa las consecuencias que esa firma va a tener para sus vidas y el resto de la familia. Seguramente hay muchas cosas para charlar con vosotros. Complemento totalmente lo que dijo Irene y si os parece, abrimos el turno de palabras o de comentarios. Podéis preguntar, podéis disentir, que lo podemos soportar perfectamente también. Y para eso también somos mediadores y más faltaría. Y es un placer poder compartir este espacio juntos. Muchísimas gracias, Javier y Irene, por ser tan cercanos y también, como has dicho, Irene, darnos ideitas y hacernos pensar. Mira, Borja nos pregunta respecto a las modalidades de familia, que puede haber muchas,
¿qué técnicas podéis recomendar para que haya una mayor flexibilidad en el convenio y la capacidad para poder ceder a la otra persona y no sea todo tan encorsetado? Uy, Irene, escucha. Irene, un momento. Ah, vale, tiene silenciado el micrófono, Irene. Ahora. ¿Ya? Sí. Vale. Javier, si me permites, me encanta la palabra encorsetado. ¿Vale? Porque es una de las cositas, mira, ahora en este momento Alberto hasta se me ríe, es una de las cositas que como profesionales del derecho tendemos a hacer. ¿Vale? La ley es como algo, vamos, Javier nos ha hablado mucho de mediación, me he hecho, gracias Javier, porque me has hecho pensar en millones de cosas, ¿vale? Y espero que mis compañeros abogados estén en la misma línea con la cabeza ahora como una olla a presión diciendo, por favor, que me estoy perdiendo porque este hombre está hablando de cosas que se me están escapando. Bueno, me he hecho un montón de notas y mira que tú y yo nos conocemos, pero he hecho un montón de notas de cosas que me gustaría que comentáramos ahora, tú y yo, y que les traslademos a nuestros compañeros, para mis compañeros abogados, mis compañeros futuros mediadores, porque estoy convencida de que hay muchos que van a acabar siendo mediadores, ¿vale? Porque lo que nos importa tanto a Javier como a mí son las personas. A él, porque eligió una profesión, aparte de la mediación, ¿vale? Los dos somos mediadores, tenemos eso en común, pero venimos de profesiones, y esto me encantaría que lo entendierais, venimos de profesiones de origen muy diferentes, a veces antagónicas, porque unos, los psicólogos, se ocupan del bienestar personal de sus clientes. Los abogados nos ocupamos, y perdonadme ser absolutamente sincera, del bienestar que interesa a nuestros clientes, que no tiene nada que ver, en general, según creen ellos, con lo emocional. ¿Qué ocurre? Por lo menos desde mi experiencia, ya os digo que tengo 34 años de experiencia, que cuando tú consigues un buen pleito, tenemos una satisfacción que dura 0, porque el conflicto real que tienen ellos no se ha solucionado. Porque ese conflicto real que ellos tienen, la ley no puede solucionarlo. Porque tiene un componente emocional en el cual la ley, la justicia, no va a entrar jamás. Porque se supone, y yo discrepo en muchos casos, que la ley es algo objetivo para bien de todos. Vistas las últimas modificaciones legales, igual no estoy muy de acuerdo. Pero estamos hablando de familia. Cuando dos personas deciden romper la pareja, que no la familia, hay un componente emocional en que por muy buenos abogados que seamos, en los convenios realmente no queda reflejado. Llegamos, Javier ha apuntado una cosa, Javier, interrúmpeme cuando quieras, ¿eh? Javier ha apuntado una cosa, nosotros hacemos convenios que se firman muchas veces con prisa, porque si realmente, y ahí apúntame por favor, mira, yo os voy a hablar de mi propia separación o mi propio divorcio, ¿vale? Y me lo he encontrado en 34 años muchas veces. Yo quería que se acabara ya. Me daba igual lo que firmara. Topa a ti. Me da igual que se acabe ya. Y yo, ingenua de mí, en aquel momento, pensé que firmando ya el señor se quedaría contento, ¿vale? Y los problemas, entre comillas, se acabarían. Error. ¿Cuántos de vuestros clientes han dicho, me da igual, ya, lo que quiera? ¿Y cuántos mutuos, y escuchar muy bien lo que voy a decir, mutuos desacuerdos tenéis? Así. Porque lo que hacemos los abogados es firmar mutuos desacuerdos, porque los clientes quieren que se acabe ya. ¿Qué ocurre luego? Llamadas los fines de semana, jurisdicciones voluntarias, eres un inútil porque mira lo que pasa. ¿Por qué? Porque no estamos llegando al fondo del asunto. Porque la ley no llega al fondo del asunto. Entonces, ¿realmente lo hacemos bien cuando trabajamos solos? No es que lo hagamos mal, no os equivoquéis. Hacemos como nos han enseñado a hacerlo.
Pero estamos en una sociedad que necesita ese tipo de abogado de familia. ¿O realmente nuestra vocación es tener a un cliente contento, satisfecho y que sea fiel? Y que te venga a decir al día siguiente, oye, mira, tengo un problema con la compra de un piso, tengo un problema con esto, porque sabe que tú vas a ir más allá de lo que él cree que quiere, para ir al fondo de lo que necesita y le interesa. Bueno, aquí os lo dejo. Javier, te toca, salvo que haya preguntas por ahí. Sí, coincido, pero también entiendo que a veces la premura en realidad por llegar a un acuerdo pronto es sacarse de encima el problema, pensar que el día que se va a firmar el problema se terminó, y eso es una ilusión, como tú bien lo decías. El problema no se termina con una firma, sea que se firme ante quien sea, frente a un juez, frente solo a abogados o frente a mediadores. Por eso para mí es tan importante cuando uno elige como profesión trabajar con personas, la postura ética, entender qué pasa con esta gente cuando se van de aquí. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el día después? Justamente porque lo que no quiero es recibir WhatsApps y llamadas durante el fin de semana de mis vacaciones, que me pasa igual, ¿eh? Pero quiero que se corresponsabilicen y entiendan. Y las prisas nunca son buenas consejeras. Me acordaba un caso de los típicos casos que te llaman el 23 de diciembre para pedirte una mediación, son los que no te deberíamos coger. Y no nos queda otra a veces que recibir. Y ahí te encuentras con gente que quiere ya resolver todo antes de fin de año, ¿no? Y yo digo, claro, esto no es tan simple, esto necesita un tiempo de reflexión, porque aquí vais a trabajar y vais a planificar el futuro de los próximos años. Y no se puede hacer deprisa y corriendo, esto necesita un tiempo. Y también me he encontrado con gente que me decía, es que hemos hecho un plan de coparentalidad por internet. Cada uno fue poniendo y nos dio un resultado. Dije, bueno, vale, perfecto. Entonces no me necesitáis. Y también hay que aceptar eso, que hay gente que no nos necesita. Y está bien. Después que me lo cuenten. Pero bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Si no, nos enrollamos. Sí. Leire nos pregunta, básicamente, en la mediación se escucha la opinión de los menores. Sin embargo, el peso de su opinión a veces depende de la edad que tenga el mismo menor. ¿Por qué no se le debería de estar escuchando siempre y de hecho tenerle más consideración al menor cuando se comunica? No sé qué piensa Irene sobre esto. Yo soy un poco radical en este tema. Cuando a mí la gente viene y me dice, ¿usted va a escuchar a mis hijos? Yo le pregunto ¿para qué? ¿Sí? Digo, lo importante es que usted escuche a sus hijos o que vosotros escuchéis a vuestros hijos. Y si veis que no es posible, hacemos una sesión de mediación para que escuchéis a vuestros hijos y os ayude a ellos a expresarse y hablar. Pero yo no voy a decidir nada sobre el futuro de vuestros hijos. Sois vosotros los que vais a decidir. Con lo cual, queda feo lo que voy a decir, pero que yo como mediador no necesito escucharlos. Lo que necesito es que los padres y las madres les escuchen y les entiendan. Si puedo ayudar a que eso pase, sí. Pero para otra cosa no, porque si no muchas veces piensan que con que yo escuche a los hijos, yo le voy a hacer después tal o cual cosa. Y el mediador es un tercero que no tiene esa capacidad de tomar decisiones para la familia, sino que tiene la capacidad de establecer canales de comunicación para que ellos entiendan los adultos frente a lo que están y frente a lo que podrían estar. ¿Sí? Pero no todos pensamos igual, por eso no sé, Irene, ¿qué piensas en este tema? Vale, a ver, Javier, yo sí que suelo escuchar a los hijos, si bien siempre les digo a los padres lo mismo que tú. No es importante que yo escuche a vuestros hijos, y he trabajado con niños muy pequeños, que jurídicamente parece que es una locura, ¿vale? Porque te transmiten aquella información que los padres ocultan. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, no lo hago algunas veces, Javier, y te soy absolutamente sincera, no es tanto para saber qué es lo que quieren, sino para saber qué es lo que viven que los padres no me están contando. ¿De acuerdo? En cuanto a lo que dice Javier, lo importante es que los padres escuchen a los hijos, cosa que no acabamos de hacer, y yo soy madre, nos cuesta a veces bastante. Yo tengo 2 hijos maravillosos y os los puedo enseñar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema? Yo escucho a los hijos, pero no tanto
por lo que ellos deseen, como sería la función de un juez, ¿vale? Sino para que me aporten esas nieblas que puedo tener en cuanto a lo que me cuentan los padres. Los padres, curiosamente, en general, están súper encantados de que yo me entreviste con los hijos. Y no os puedo enseñar ahora mi espacio de diálogo. Yo no tengo un despacho de abogados muy convencional, tengo un espacio de diálogo porque me dedico más a la mediación que al derecho. Los niños se encuentran súper cómodos. Los padres lo que buscan, cuando yo me entrevisto con los hijos, es, Javier, un sesgo de confirmación. ¿Ves como yo tenía razón? Curiosamente, y desde mi experiencia, y ahora que no me escuchan los padres, os diré que los hijos nunca me dan ese sesgo de confirmación. Y nunca es una palabra demasiado totalitaria, pero en mi experiencia no ha pasado. Sé que algunas veces, y en casos muy dramáticos, en los que no cabría una mediación y tendrían que intervenir otros organismos más allá de lo que son abogados, seguramente psicólogos y algún organismo oficial, generalmente los niños no confirman a ninguno de los dos padres. ¿Vale? Y Javier quizá nos pueda explicar, si nos queda tiempo, un poquito del máximo problema que yo me he encontrado tanto en coordinación de parentalidad como en mediación como abogado, que es para los hijos, ¿vale? El problema de la lealtad, el conflicto de lealtades. A ver, yo no sé cuánto tiempo nos queda, Alberto, por favor, indícanos cuando nos queden 10 minutillos así, ¿vale? Sí. Pero a mí, y personalmente como abogada, como compañera vuestra, me gustaría transmitiros un poquito el mensaje de que hemos de ser un poquito transgresores en lo que nos han enseñado. Que no nos hemos de quedar solo en lo que dice la ley. Tenemos que defender los intereses de nuestro cliente, por supuesto que sí. Los intereses, pero primero tenemos que saber cuáles son los intereses. Porque normalmente lo que hacemos es defender posiciones. Y el entorno de nuestro cliente se ve afectado, ¿vale? Por un montón de personas que van a disfrutar o padecer de las consecuencias de eso que nosotros, como abogados, hagamos. No se nos ha dicho nunca que eso es responsabilidad nuestra, pero lo es. ¿Vale? Trabajar solo como letrado, sin llegar al fondo. Si no tenemos conocimientos, pidamos ayuda, por Dios. La mediación, y soy mediadora y vivo de la mediación, no vivo del derecho, señores, apuntarlo. Vivo de la mediación, no del derecho. La mediación nos permite ese juego de explorar lo que no tiene en cuenta la ley. Si además trabajamos con profesionales de otras disciplinas, como puede ser la psicología, si tenemos compañeros como Javier, no lo dudéis. Vamos a tener clientes como abogados muy satisfechos. ¿Por qué? Porque no nos estamos quedando en lo que marca la ley. Estamos llegando al fondo del conflicto. Y les estamos, a lo mejor no lo arreglamos, les estamos dando herramientas para solucionar eso. Nada, todo tuyo, Javier. Nada. Me salió la Aries. Que me salió la Aries que llevo dentro. Está muy bien, está muy bien. Con respecto al tema de escuchar a los hijos, es interesante esto, ¿no? Cuando alguien te pregunta, usted va a escuchar a mis hijos, y yo lo que pregunto es, ¿qué quiere que escuche yo? ¿Sí? ¿Qué está esperando que pase en ese espacio de escucha? Porque el problema, para mí, es condición fundamental el tema de la confidencialidad. Y si tengo una sesión con hijos, y muchas veces tengo sesión con hijos, sobre todo adolescentes, porque piden venir a mediación y evidentemente más faltaría, siempre está abierta. Hay que pautar muy bien con los padres y ser muy transparente qué va a pasar con esa información. ¿Sí? ¿Que no les vamos a decir nada? No, o sí, lo que determinemos o lo que pactemos con los hijos, pero tienen que entender que el espacio de mediación es un espacio cuidado, es un espacio que está para que la gente pueda hablar, pero sobre todo para mí, lo más interesante de la mediación es que la gente pueda escuchar lo que quiere o lo que necesita un otro, o cómo el otro está viviendo aquello que está pasando, las repercusiones que ciertas palabras o que ciertos hechos han tenido en la vida de la gente. Entonces,
yo soy más, a mí me gusta mucho la idea de incorporar hijos e hijas, pero en las mismas sesiones con los padres y que puedan hablar de lo que necesiten hablar, sobre todo para que puedan escuchar lo que no están escuchando, ¿sí? Y si es para eso, está perfecto. Pero como mucha gente no sabe lo que es mediación, como bien lo decías, Irene, y hablo de la gente en general, mucha gente viene a mediación pensando que vamos a hacer como un juicio corto o un mini juicio o un caucus, y no tiene nada, un careo, no un caucus, y no tiene nada que ver con esto. Entonces, prestar el espacio para una frustración, ahí es donde yo me pregunto, ¿para qué? ¿No? Sobre todo porque muchas veces la mediación es frustrante para la gente porque no consigue todo lo que quiere. Y negociar y ceder implica ser más generoso con el otro que con uno mismo. Y al final uno gana también. Y cuando hablo con el otro, estoy hablando con los hijos y con las hijas. Pero también se puede ser generoso y generosa con la ex o con el ex, porque también eso repercute en nosotros mismos, en nuestra propia salud mental, ¿sí? Y esto no implica dar todo para que se acabe el problema, sino implica dar un poco más de lo que pensaba que podía dar, porque esto me va a beneficiar, ¿sí? Y esto tiene que ver con cuando hablamos de la circularidad en mediación, ¿no? Entender que lo que uno hace, dice, va hacia el otro, pero es como un boomerang, nos va a volver. Entonces, para que haya un paso del otro lado, uno tiene que a veces dar el primer paso. Y los mediadores podemos ayudar a que esos pasos se puedan dar de una forma correcta, ¿sí? Pero no es fácil, es un trabajo bastante complejo. Yo siempre digo que los que median en divorcio median en cualquier cosa porque es muy difícil, porque trabajamos con lo más emocional de los conflictos y la parte más primaria de las relaciones de las personas. Pero también es fascinante cuando ves que puedes ayudar a la gente, porque al final para mí la mediación no se trata de otra cosa más que una profesión de ayuda, ¿sí? Y cuando uno entiende lo que está haciendo, lo hace mejor también, ¿sí? No sé, Alberto, si hay más preguntas, porque si no Sí, nos enrollamos, podemos estar hasta las 10 de la noche aquí. sí, o sea, no sé si además bueno, tenemos preguntas, lo que pasa es que no sé si queríais hablar de algún caso particular que nos habéis comentado antes o... Alberto, prioritarias las preguntas siempre. Vale, pues mira, Pilar nos pregunta, por vuestra experiencia, ¿ha habido un aumento significativo en el número de divorcios a consecuencia de la pandemia y lo que estamos viviendo recientemente? ¿Cómo ha afectado esto a los menores? ¿Precisan cada vez de un mayor apoyo psicológico? Vale, Javier, ¿sí? ¿Me permites? Vale, a nivel jurídico, sí, te voy a confesar que yo en mi demarcación, en el Partido Judicial de Mataró, ¿vale? Yo, como os digo, soy colegiada en el Colegio de Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró. Sí hemos notado un importante incremento en el número de divorcios. También os voy a decir que yo no hago generalmente no hago turno de oficio, os voy a decir que la mayoría de los divorcios son por turno de oficio. ¿Vale? Que la capacidad adquisitiva de las personas ha menguado considerablemente, cosa que lleva a muchos más divorcios y cosa que lleva a divorcios por turno de oficio. Pero sí que es verdad que ahora que aparentemente estamos saliendo de estos confinamientos, de esta pandemia, aparentemente digo Javier, de este confinamiento, de esta pandemia, sí que se han incrementado los divorcios. En cuanto ¿cómo afectan psicológicamente? Eso lo voy a dejar todo a Javier. Desde mi impresión y experiencia personal por los divorcios que he llevado en estos 2 años, y algunos han sido divorcios online, no me lo puedo creer, pero bueno, nos adaptamos, todos nos adaptamos. Estas negociaciones de acuerdos han sido online. Estos divorcios tienen un componente visceral, no emocional, con una emoción creo que desfasada, aquí me corrige Javier, mucho más visceral. No estamos acostumbrados a vivir con nuestras parejas 24 horas al día. Y eso ha elevado en un porcentaje espectacular el grado ya no de emocionalidad, sino para mí, desde mi punto de vista no psicoemocional, de visceralidad. A ver, como apunte, en mediación normalmente cuando nos llegan las personas nos dicen, en mediación, no en el mundo del derecho, que ahí sí que nos lo creemos. Con él, con ella no se puede hablar, él es lo peor, como decía Javier, etcétera, etcétera. Después del COVID esto se ha multiplicado. La convivencia de 24 horas, 7 días a la semana,
ha destrozado la estabilidad emocional de casi todos nosotros. Unos lo han podido gestionar mejor y otros peor. Sí se han incrementado los divorcios y son divorcios, si me lo permitís, compañeros, que necesitan de un acompañamiento psicológico muy importante. Si no estamos preparados para ello, por favor, mi llamada es a que pidáis colaboración. Se ha acabado esto de trabajar de forma vertical. Somos profesionales, tenemos equipos maravillosos de muchos profesionales que nos pueden ayudar a que nuestros clientes estén bien de verdad. Y un cliente que está bien de verdad es un cliente fiel. Vale, Javier os entrará más en el grado de cómo ha desbordado esto. Y, a ver, ninguno de nosotros estábamos preparados para vivir una pandemia, ni mediadores, ni abogados, ni psicólogos, ni nadie. ¿Sí? Con lo cual esto nos sobrevino a todos, nos hemos adaptado como hemos podido profesionalmente, pero esto trae secuelas. Porque la sobreadaptación en psicología es adaptarse a algo que no está planificado y hacerlo deprisa y corriendo, y de un día para el otro todos nos tuvimos que quedar en casa. Para mí el Zoom era algo que había en las cámaras de fotos de antes, yo no sabía lo que era el Zoom. Vino la pandemia y descubrí que el Zoom era otra cosa y empezamos a relacionarnos entre nosotros de una forma diferente. Como decía antes, somos seres sociales, necesitamos de un otro, necesitamos del contacto, necesitamos de la cercanía, necesitamos de un montón de cosas que no hemos tenido durante 2 años. Imaginaos las personas, pero nosotros, muchos de nosotros ya lo vivimos, pero imaginaos las personas más pequeñas, ¿sí? Que no han podido, los adolescentes, que no han podido salir a ligar, salir a transgredir, o los niños más pequeños que no han podido salir a socializar. Esto trae y tiene unas secuelas psicológicas muy, muy fuertes que nos cambia la vida y nos está cambiando la vida y nos va a cambiar la vida. Yo no quiero asustar a nadie con esto, pero sí empezamos a tener investigaciones hechas sobre todo por la Asociación Americana de Psicología, y hay unos primeros estudios que ya están diciendo las secuencias emocionales que la pandemia nos está dejando, ¿sí? Y son muchas y son graves, ¿sí? Aquí en España tenemos un índice de suicidio que está totalmente disparado la cantidad de personas que se suicidan y que intentan suicidarse cada día, y eso es un indicador de que algo nos ha afectado, y evidentemente es mucho, ¿sí? Y tenemos un índice de situaciones de autolesión y de conflictividad muy bestia entre jóvenes entre 14 y 20 años, y los índices de suicidios disparados están en esta franja de edad, con lo cual yo siempre digo, sí, lo del 11 de septiembre, que fue un día terrible para mucha gente, evidentemente nos cambió la vida como seres humanos en este mundo en esta parte occidental del mundo, esto va a ser cualitativamente 100, 300 o 1000 veces peor. Peor en el sentido de que no estamos preparados para esto, y 2 años tener gente social, la gente que somos seres sociales, encerrados y con una pantalla por medio, nos va a traer consecuencias a todos. Los mediadores hemos tenido que aprender a mediar de otra manera, como decía Irene. Las personas en general hemos tenido que aprender a vivir de otra manera. Pero esto tiene secuelas y por fin se empieza a hablar en este país de la salud mental. Esto es otra cosa otro tema que quizá da para otra charla o otro congreso. Pero vivimos en un país en el cual parecía que la salud mental no era parte de la salud. Y bueno, la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que las personas somos seres emocionales y que estamos dañadas, ¿sí? Y tenemos heridas que tenemos que cicatrizar y que tenemos redes que tenemos que volver a tejer también a nivel social. Y estoy hablando de familia, estoy hablando de trabajos, estoy hablando de vecindad, estoy hablando de una serie de situaciones complejas. Pero si a una pandemia le sumas una situación de guerra en Europa, lo que se llama síndromes postraumáticos, bienvenido sea. Estamos frente a la tormenta perfecta y esto es algo que tenemos que ser conscientes, por eso cuando decías estamos saliendo, yo decía sí, estamos saliendo, pero pensaba, ¿y dónde estamos entrando? No, Javier, si me permites el apunte, y gracias por esto, vale, jurídicamente, vale, me toca en este momento hacer el papel jurídico, ¿vale? Dejo un poquito al lado la parte mediadora y la parte... el miedo que está generando, Javier, aquí en Europa, la guerra que tenemos a las puertas,
¿vale? Es la primera vez en muchos años que vemos que las colas para los campos de refugiados son gente como tú y como yo. ¿Vale? Y puede sonar un poco racista y os prometo que no lo soy para nada, ¿vale? Pero no son de piel oscura, no son musulmanes, no son tal. Son gente como tú y como yo. O sea, mi hijo está casado, bueno, está en pareja con una chica polaca y cuando veo esas colas, veo a mi nuera en cada una de ellas y veo a mis futuros nietos. Es algo que nos toca especialmente más que en otros conflictos, ¿vale? Porque nos identificamos con ellos, lo cual queda muy mal porque queda que tenemos que hacer unos trabajitos personales muy importantes, ¿vale? Y reconozca que a lo mejor tengo que hacer el trabajito este. Lo que os quiero decir como letrados es que ese miedo, y ahí va a venir Javier a mi rescate, genera un mayor grado de conflictividad cotidiana. Cuando vives con miedo, estás a la que salta. Tenemos más suicidios, más agresiones, más divorcios, porque nuestro grado de tolerancia a lo imprevisto, a lo cotidiano, a lo que no podemos controlar, con este miedo añadido, que es una guerra en la otra punta de Europa, se está exaltando. Y toda tuya, ya era un inciso. Controlar, Irene, y antes tampoco. El problema es que teníamos la ilusión... Pero antes no éramos conscientes, y ahora sí. Ya, pero teníamos la ilusión de que controlábamos algo de nuestras vidas. Si algo nos trajo la pandemia, primero fue para mí eso, ¿eh? Yo dejé de planificar y soy de las personas que planificaba a largo plazo y que pensaba que todo lo que planificaba se iba a hacer. Y si algo me trajo la pandemia, decir, mira, vive el día porque hoy estás y mañana no sabemos dónde ni cuándo. A esto, si le sumamos una situación de guerra, y yo sé, y conozco a Irene hace muchos años, y sé que Irene no es nada, no es una persona racista, ni mucho menos, o sea, entiendo perfectamente lo que está diciendo. Lo que sí es verdad es que es una guerra que, es una guerra que es una, en Cataluña tenemos la metáfora de la taca de oli, que es la mancha de aceite, que está permeando en todo, y nadie está tan lejos, porque hoy en día realmente cuando vemos, hoy yo salí a la calle que la gasolina está más de 2 euros el litro, yo digo, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer para pagar la luz? ¿Cómo vamos a hacer para pagar el gas? ¿Cómo vamos a hacer con una inflación disparada el mes que viene? Porque yo ya viví en un país con hiperinflación, ¿eh? Yo viví 32 años en Argentina y os puedo contar que vivir con inflación es lo menos saludable que hay. Pero esto empieza a ser parte de una realidad por algo que nadie ha elegido, o al menos nosotros no hemos elegido, y realmente los pueblos no eligen estar en una situación de guerra. Pero también pensaba en el síndrome postraumático. Tengo compañeros, compañeras que vivieron la guerra en los países balcánicos en los años 90 y que hoy viven entre nosotros y que están pasándola muy mal porque están como volviendo a vivir más de lo mismo. Y cuando tú hablabas de las colas... Peor, porque esa guerra no nos tocó tanto como nos está tocando esta. Claro. O sea, para mí lo de los Balcanes fue algo imperdonable, porque no le reconocimos el sufrimiento y lo teníamos mucho más cerca. Sí. ¿Vale? Por esas diferencias culturales, si tú quieres, que se daban en aquel momento. ¿Vale? Lo de los Balcanes creo que es una espinita que deberíamos tener todos clavados en el corazón. Sí. ¿Vale? Y los identificábamos menos próximos y están más cerca. Cuidado, ¿eh? Menos próximos y están más cerca. Y hoy, si algo nos trajo la pandemia, es darnos cuenta que vivimos en una aldea global pequeña, ¿sí? Y eso es bueno, y es bueno y es malo, porque antes las guerras era algo que pasaba lejos. Hoy en día un misil puede llegar mañana, enseguida. Yo el otro día hablaba con una amiga mía que vive en Nueva York, que me decía, Javier, si la cosa se pone complicada, vente aquí. Yo digo, Dina, ¿por qué piensas que no va a llegar aquí? Allá, es más lógico que pase algo antes en Nueva York que en Barcelona. Claro, pensamos esto, ¿no? De lo de la lejanía. Nos estamos yendo de tema, evidentemente, pero bueno, esto demuestra que estamos siendo atravesados por algo difícil, duro, que nos trae mucha incertidumbre, que nos trae mucho sufrimiento, y a la pregunta que hacía la persona del público es
es verdad, sí, las situaciones emocionales están más fuertes, más potentes. Han crecido las demandas o los pedidos de mediación en divorcio mucho, pero también es en parte en Cataluña porque tenemos una ley desde el 2020 que hace que la mediación en temas de familia sea perjudicial obligatoria, ¿sí? Entonces hay mucha más gente que tiene que pasar y elige pasar también y quedarse en mediación. Esto también hay que sumarlo. Pero por otro lado, la gente necesita espacios para hablar, para ser escuchada, para compartir. Y creo que ahí está el desafío como sociedad, más allá de nosotros y nuestras profesiones, de pensar y trabajar para no aislarnos y poder estar con otros, porque estamos viendo momentos duros, difíciles, y si alguien está tranquilo y lo tiene claro, que me diga cómo se hace. Porque yo no lo sé. Bueno, sí, respecto de lo que habéis comentado, además, también tenemos, hombre, la experiencia de los refugiados de Siria, que también tocaba muy colateralmente y, hombre, pues sí, es algo que sin duda es una espinita que nos tenemos que hacer mirar. Mirad, otra pregunta, bueno, os hago un poco dos en una. ¿En las mediaciones familiares optaríais porque la primera sesión sea individual o conjunta? Y luego, respecto del apoyo psicológico de los niños, ¿no percibís una especie de estigma en que los niños precisen de ir al psicólogo, incluso que se puedan producir peleas entre los padres sobre quién debe de pagar o hacerse cargo de los gastos del psicólogo? Javier. Te iba a dejar la primera a ti, pero yo cojo la segunda. Bueno, Como quieras. para ti. Vale, yo si quieres le doy un enfoque más o menos jurídico. Los niños y el psicólogo, wow. Pero yo diría la gente y el psicólogo. O sea, no solo los niños. Psicólogo, no, pero es que Javier, fíjate lo divertido. Va, venga, conversación. Fíjate lo divertido. Los adultos, ¿vale? Y tú lo has vivido en mediación, no nos planteamos que tengamos que recurrir a un profesional que nos ayude, ¿vale? Enviamos a nuestros hijos. Cuando en el 90% de los casos, el problema lo tenemos nosotros, no los niños. Claro. Los niños están haciendo el reflejo del problema que tienen sus padres. Si la gente supiera, los psicólogos de familia. ¿Vale? El problema, actitud adolescente o infantil, lo tienen otros. Yo no necesito ir al psicólogo. Mentira. Voy a mandar al niño porque lo está llevando esto de mi divorcio, el niño lo está llevando fatal. Y lo llevo al psicólogo. ¿Por qué? Porque no da en clase, no habla, ha perdido. ¡Ey! A lo mejor el que tiene que ir al psicólogo no es el niño. A lo mejor es nuestro cliente o a lo mejor somos nosotros. ¿Vale? Porque el pobrecito niño, que es una esponja, si no me equivoco, ¿vale? Está absorbiendo mi mal rollo, el mal rollo del padre, el mal rollo de todo el mundo y además no sabe cómo focalizarlo. Pero señores, no nos equivoquemos, es que los padres tampoco. Entonces, quizás quien debería primero trabajar cómo funciona su linda cabecita y su lindo corazón son los papis. Sí, yo cuando es interesante porque si la gente supiera que los psicólogos que trabajamos con niños y adolescentes, lo primero que vamos a hacer es trabajar con los padres, porque sin ellos nada vamos a poder hacer. Nos van a ayudar ni se diga. Ya sé. Pero bueno, una vez que están, ya no les queda otra. Y el estigma de ir al psicólogo es muy interesante porque es un estigma, cuando debería ser al contrario. O sea, si uno tiene un problema, no sé, le duele el estómago o la cabeza, va al médico. Y eso no hace que nadie lo mire mal o lo mire bien por ir al médico. Porque en esta sociedad pasa esto con el tema de la salud mental, porque ha estado siempre dentro de algo que los psicólogos llamamos un tabú, los sociólogos llaman un tabú, ¿no? Como algo no dicho, mejor que no se sepa porque parece que es algo malo. Claro, yo vengo del otro lado del planeta, en el cual, si conocéis argentinos y argentinas, sabéis que los argentinos, aparte de ir al colegio, en la canasta básica está ir al psicólogo. Quiere decir, todos hemos pasado, o muchos hemos pasado por ir a un psicólogo, y de hecho cuando tú pones un currículum vitae para pedir un trabajo, pones cuántos años de terapia tienes, porque eso te va a puntuar, porque no lo hagáis aquí, pero allá sí, porque quiere decir que estás trabajado, quiere decir que tienes herramientas, que te conoces,
y que vas a trabajar mejor. Aquí pasaría todo lo contrario. Estamos en un mundo que si tú cuentas en una entrevista de trabajo que vas al psicólogo no te van a coger nunca, con lo cual no lo hagáis, no lo hagáis. Pero eso, el estigma tiene que ver con eso, con que la salud mental parece que es algo que no tiene que ver con nosotros. Y somos seres emocionales, y somos seres sociales. Todo es emocional. Al final, lo racional es una parte pequeñita de nuestra vida y para poder dar explicación a lo que sentimos y a lo que vivimos. Pedir ayuda a otro cuando uno se da cuenta que no puede, en realidad es un signo de valentía, que tiene que ver con enfrentarse a una situación en la cual uno reconoce sus limitaciones. Cuando uno piensa que puede todo, tiene un problema grave, porque se pone omnipotente. Y cuando las personas nos ponemos omnipotentes, no sabemos o a veces no nos damos cuenta que la omnipotencia es una moneda que la otra cara tiene la impotencia, porque al final te vas a encontrar con todo lo que no puedes. Entonces, yo a la gente digo, bájate del burro, bájate de esto de creer que vas a poder todo y todo bien, pide ayuda, no necesariamente a un psicólogo, a veces a un amigo, a veces a un vecino, a veces a tu hermana, a alguien, no te quedes aislado frente a los problemas que tienes. Y si necesitas hacer una consulta con algún profesional que te pueda ayudar a pensar, también lo puedes hacer, ¿sí? Pero no quedarse solos ni ponerse omnipotentes, porque ahí tenemos un problema grave. Porque no nos damos cuenta que al final nos vamos a encontrar con la frustración que trae la impotencia. Y me enrollo mucho. Y la primera pregunta no me acuerdo cuál era, porque nos fuimos los dos a la segunda. Pero Alberto va a recordar lo que haga falta. Sí, no, no hay problema. La primera básicamente era, si en vuestra experiencia en mediaciones familiares, si optáis porque la primera de las sesiones sea individual o conjunta, y esperad un momento que os hago una pequeña apreciación que nos han hecho. A ver. ¿Y cuál es la media del número de sesiones que soléis emplear? ¿En qué? ¿En mediación o en terapia? En mediaciones familiar. Vale. Javier, ¿contestas tú a lo de si caucus o conjunta? Yo... Tenemos que explicar qué es un caucus. Esto es muy particular porque no medíamos igual que hace unos años. Yo empecé a mediar en el año 95. En esa época solo se enseñaba a mediar en un modelo que era el modelo de Harvard, que es el modelo tradicional de mediación. Hoy en día hay 3 modelos de mediación y hay múltiples posibilidades, con lo cual los mediadores que empezamos hace muchos años hemos ido evolucionando. Cuando solo sabías mediar de una manera, mediabas de una manera. Cuando aprendes a mediar de 6 o 10 maneras diferentes, ya te vas adaptando a la gente, al caso y al momento vital tuyo también. Yo soy en este momento de mi vida de la idea de prefiero comenzar con sesiones privadas, prefiero que la gente pueda contarme lo que necesite, la gente necesita ser escuchada y ser escuchado sin el otro presente le es más fácil. Y a mí eso no me provoca para mí ninguna complicación y lo que sí hago en las sesiones privadas es prepararlos para lo que va a ser la sesión conjunta, ¿sí? Justamente para que no sea un vómito, para que no sea descargo la información y ahora tú te la apañas, sino que al contrario, decir, bueno, y ahora con todo lo que me cuentas, ¿qué va a pasar cuando nos juntemos con el otro? ¿Qué vas a decir y qué no vas a decir? ¿Sí? ¿Qué pasa si el otro te propone algo para lo que no estás preparado escuchar o te propone ideas diferentes? Trabajamos mucho para preparar a la gente para lo que va a ser el encuentro con otro, que es algo que no han vivido porque la mayoría de la gente no ha estado en mediaciones. Entonces, hay que ayudarlos a entender dónde van a entrar. Es un poco como el consentimiento informado, ¿sí? Y esto es una técnica de John Haynes que se llama normalización. John Haynes es uno de los grandes autores de mediación, de técnicas de mediación en divorcio. Tiene un libro que se llama La mediación de divorcio, fantástico. Y él siempre decía que hay que preparar a la gente para que sepa dónde va a entrar. Y hay que explicarle qué es normal que pase, que se va a poner nervioso, que se va a poner ansioso cuando escucha al otro, que lo va a querer interrumpir, prepararlo para que ese encuentro sirva para algo y no sea más de lo mismo. Y yo trabajo de esa manera, pero a veces me pasa, pero una vez que empiezo por sesiones privadas y voy a la primera sesión conjunta, ya generalmente sigo todo el proceso en sesión conjunta. Y con respecto a la otra pregunta, que es el tiempo, la cantidad de sesiones, nosotros aquí en Cataluña tenemos regulado las mediaciones que vienen por el ámbito público o judicial en un máximo de 6 sesiones y nos hemos adaptado, yo creo que es un buen número, a veces un poco más, ¿sí? A veces necesitamos 7 sesiones, pero lo importante para mí no es tanto la cantidad de sesiones, sino el tiempo, ¿sí? Y una mediación necesita 2 o 3 meses
para que la gente pueda reflexionar y entender frente a lo que está y frente a lo que va a estar. Esa es mi vivencia, ¿eh? A ver, Irene, ¿cómo lo ves? Vale, Javier, coincido contigo prácticamente en todo. Yo también me he dado cuenta, antes intentaba hacer sesiones conjuntas iniciales y no las descarto, y depende de cada caso. Pero como apunta Javier, las personas que vienen a mediación tienen, todos los seres humanos, tenemos una gran necesidad de sentirnos escuchados. La libertad con la que se expresan individualmente no es la misma, si no están preparados, con la que se expresan cuando tienen aunque no lo sea, lo que ellos creen un antagonista. ¿Vale? Porque si están en mediación, evidentemente es porque entienden que entre ambos hay una diferencia insalvable o que ellos no han podido salvar. Entonces, si bien normalmente para mí lo ideal sería poder tener una primera sesión ya inicialmente conjunta, porque ya están preparados, desde hace unos años tiendo a las sesiones individuales, que es lo que en mediación llamamos caucus, porque habéis oído el término en algún momento. Los caucus no dejan de ser apartes, en terminología de Iñaki Bolaños, que son esos momentos en que en lugar de estar los dos juntos yo te cojo a ti y tengo una parte. Vale, pues estas sesiones individuales, caucus o apartes, como las queréis llamar, inicialmente son muy productivas desde mi punto de vista y siempre es algo personal, porque en mediación, a diferencia del proceso jurídico, lo que tenemos es una flexibilidad importante y de ajustarnos en cada momento a las necesidades de las personas que tenemos delante y también, como apuntaba Javier, que muchas veces los mediadores lo olvidamos, a nuestro propio momento personal. ¿Vale? Entonces es un conjunto de todo y nos permite esa flexibilidad que el derecho no nos da de ajustarnos, de adaptarnos, como si fuéramos, en palabras de Bruce Lee, somos agua, de adaptarnos al recipiente que nos ha de contener. Vale, yo tiendo a hacer los caucus iniciales. ¿Por qué? Porque la gente necesita soltar lo que lleva dentro. Y a partir de ahí, como dice Javier, prepararlos para ese encuentro para el que muchas, no diría la mayoría, pero en muchas ocasiones no están preparados. Una de las preguntas básicas es, ¿me voy a tener que sentar con? Y tú les dices, sí, tarde o temprano, sí, porque de ello depende, probablemente, en este caso que hablamos de familias postdivorcio, el bienestar de tus hijos. Claro. Y tienes que ser capaz de poder, no tienes por qué ser amiga de él o tú de ella, pero tienes que ser capaz de sentarte a hablar con serenidad de lo que realmente es importante. Así es. ¿Vale? Entonces, los caucus para mí depende del caso, evidentemente. No es lo mismo cuando hago mediaciones en organizaciones que de caucus nada, ¿vale? A cuando hacemos mediaciones familiares, pero estamos hablando de familias. ¿Vale? Pensar que la mediación, los que no la conozcáis mucho, es algo muy flexible. ¿Vale? Puede que hace 25 años nos dijera modelo Harvard, que es más negociación que mediación. No os equivoquéis. ¿Vale? Y el modelo Harvard va muy bien para unas cosas, pero hay más posibilidades en mediación. Y como abogados creo que deberíamos tener el compromiso de conocerla. No hace falta que todos seamos mediadores, no, claro que no. Pero conocerla sí, porque yo como abogada, y no os hablo del precio hora, ¿vale? Gracias a la mediación, tengo compañeros que su precio hora ha mejorado en un 500%. Porque no es lo mismo que yo me pelee con el compañero, para llegar a un acuerdo, que el acuerdo me lo den hecho. Mi precio hora cambia muchísimo. Entonces, la mediación no la tenéis que ver jamás como algo que está en contra de vosotros. Es algo que podemos utilizar. Y somos tontos como abogados si no lo hacemos, que lo sepáis. Los abogados que la utilizan son más listos que los que no. Vale, también, número de sesiones. Yo aquí discrepo con Javier, quizá porque vengo del mundo del derecho y me gusta... Mis sesiones son largas, no son de 45 minutos. Porque si uno necesita hablar, necesita hablar. También es verdad que he tenido sesiones de 15 minutos, porque no estaban por la labor y entonces ¿para qué vamos a alargar? Vale, yo normalmente una mediación de estas públicas que dice Javier, que vienen
concretadas, máximo 6 sesiones, sí que es cierto que nos admiten alguna ampliación, las suelo liquidar en 3, 4 sesiones. Es cierto. Porque si estamos por la labor, estamos por la labor. Y si no estamos, no estamos. Y no perdemos el tiempo ni el dinero nadie. Otra cosa es que necesiten una preparación. Entonces hay que hablarlo. ¿Vale? Porque igual que no estamos preparados para criar a los hijos y no estamos preparados para casarnos por muchos cursillos prematrimoniales que la Iglesia nos hubiera obligado a hacer y no estamos preparados para separarnos, no estamos preparados para sentarnos en una mediación o en un tribunal con aquella persona que en aquel momento nos parece lo peor de lo peor, poniendo el foco en otra cosa, que es lo realmente interesante. Y eso necesita una preparación. A veces a los mediadores, por desgracia, nos toca preparar a las personas para que se puedan sentar con el otro. ¿Son sesiones de mediación? Sí. Entonces, yo como las públicas las tengo limitadas a número 6 sesiones, ¿vale? Las mías son largas porque tengo que explorar hasta qué punto podemos preparar a esa persona. Porque es que hay veces que no, como decía Javier, no es el momento. Y necesitan esos 2, 3 meses de reflexión y de asentar las cosas. Y de ser, no sé Javier, aquí corrígeme, de ser conscientes de la realidad que están viviendo. Y a ser posible que no tengan demasiado contacto con las amigas, los amigos que le dicen, pues yo conseguí, ¿vale? Eso es inevitable. Esto te lo rompe todo. Y dices, no me lo puedo creer, ¿vale? O sea, tú llevas igual 2 semanas trabajando, señal de que no lo has hecho muy bien, o dos o 3, o las que sea, y de repente la amiga de turno, o la abuela, o la suegra, o la nuera, sale diciendo, pues no sé qué, ¿vale? Cuidadín, ¿vale? Pero sí que todo tiene un tiempo, que eso en derecho nos viene determinado por plazos y es muy malo, porque en esos plazos legales muchas veces las personas no están preparadas para afrontar lo que se les viene encima. Si os parece, vamos a un poco a la última pregunta, que es verdad que el tiempo apremia. Reflexión para los dos. ¿Pensáis que sería necesario modificar el actual marco legal para adaptarlo a los nuevos modelos familiares, los nuevos tipos de familia que podemos encontrar en la actualidad? ¿Y cuáles creéis que serían los cambios más urgentes que deberíamos acometer? Sí. ¡Wow! Para mí la respuesta es sí, el cambiar los marcos legales para el mundo en el que vamos a vivir. No solamente para las mediaciones o para los divorcios, porque evidentemente el mundo está cambiando a una velocidad bestial. Lo veo, yo dirijo un servicio de atención al consumidor donde hacemos mediación y también os digo que hay unas lagunas jurídicas bestiales para cuestiones que pasan hoy que cuando se hicieron normas antes de Internet no eran impensables. Estamos viviendo en un mundo que gira muy rápido. Entonces, evidentemente que sí. Yo soy de la idea, y esto igual tiene que ver con cada uno, esto de que cada uno habla de su librito, ¿no? Yo soy de la idea que igual no hay que hacer tantas normas, sino que hay que hacer políticas públicas. Porque conozco muchas normas muy bien hechas, muy bien redactadas, muy bien aprobadas, pero que luego terminan en un cajón. Entonces, a mí me gusta más hablar de políticas públicas que implican inversión económica, implican liderazgo político, implican cambios reales y proximidad y accesibilidad para la gente. En el ámbito de la familia y en todos los ámbitos, creo que ahí está la clave. Que la mediación sea una política pública, bueno, esa es mi tesis doctoral, si la queréis leer, está por ahí colgada. Lo hice, bueno, es para pensar, porque creo que la norma es importante, pero a veces hay muy buenas normas que no se pueden ejecutar porque no hay presupuesto. Entonces, si no es parte de la agenda política, se quedan ahí. Bueno, y como sé que el tiempo es cortito, solo quería apuntar algo que dijo Irene antes que me gusta remarcar, y es que los abogados y las abogadas sepáis que hay un lugar también para el abogado que acompaña a la parte en mediación, para el que es el abogado asesor en la mediación. Yo conozco muchos compañeros que se han formado en el mundo de la abogacía colaborativa o en mediación también, y que viven su vida no en el litigio,
sino en el asesoramiento jurídico y acompañando a la gente en mediación. Yo vengo de una parte del mundo donde la gente va siempre a mediación con abogados y aquí cada vez más. Y hay un lugar y hay un espacio y hay un ámbito de trabajo muy interesante también para este tipo y esta forma de ejercer el derecho. Y voy a pasar la palabra a Irene antes de despedirme, solo decirles que Irene y yo somos súper activos en las redes sociales, nos podéis encontrar, somos de ese perfil de profesionales generosos, no nosotros, los mediadores y las mediadoras, que compartimos todo, tanto aquí como en el resto de Hispanoamérica y en otros países de Europa. Usad las redes sociales, sobre todo LinkedIn, Facebook y otras, porque ahí cada información nueva o publicación nueva o iniciativa nueva la colgamos y la compartimos. Entonces, buscadnos porque aquí tenéis dos buenos amigos seguro. Y sé de lo que hablo. Irene, te paso palabra y gracias a todos por este tiempo. A ver, a mayor abundamiento de lo que ha dicho Javier, sí, realmente necesitamos un cambio total y absoluto en la legislación. Y como dice Javier, no solo en la legislación de familia, para mí realmente es que hasta todo lo tendríamos que cambiar, ¿vale? Porque tenemos un procedimiento judicial, una estructura judicial que no es operativa. O sea, realmente tendríamos, en palabras de algún fiscal o juez popular del grupo GEME, Javier, tú conoces, ¿vale? Que dice que hay que romper la baraja y empezar desde cero. Tenemos un sistema judicial muy descontento con lo que les toca hacer y con lo que tienen que aplicar, un sistema legislativo que es decimonónico, aunque se haya intentado parchear, con leyes muy positivas que no pueden surtir el efecto necesario porque no hay presupuesto. O sea, yo no sé si es política pública, ¿vale? Igual mi visión es más liberal o más de un capitalismo con sus puntitos sociales, pero no tan social en ese sentido. Y entiendo que la mediación es algo social, pero necesitamos romperlo todo para generar algo realmente positivo. Nuestra legislación no es mala, pero no llega a solucionar los problemas de la gente. Por lo tanto, es por lo menos coja. Y no vale parchear leyes con leyes. Y no vale que las leyes los hagan expertos maravillosos que no han pisado nunca un juzgado o que no tienen contacto en el día a día con las personas que sufren y padecen los problemas. No me vale que los jueces estén muy bien formados y no hayan oído hablar de mediación. No me vale que los jueces no puedan oír las emociones de las víctimas, tanto en un tema civil como en un tema penal. No me vale. La justicia aplica la ley, pero no hay justicia real. Y si queremos justicia real hay que cambiarlo todo. Por lo tanto, sí, hay que cambiar la ley y hay que cambiar muchas más cosas. Pobrecitos de nosotros abogados, ¿vale? Que día a día, y mediadores, batallamos contra esos grandes elefantes, ¿vale? Que no pueden hacer más de lo que hacen. Y pobrecitos ellos, que no tienen alas para volar. Y ni siquiera son Dumbo, ¿vale? Por si fueran Dumbo, a lo mejor con las orejas emprendían el vuelo, ¿vale? Pobres jueces, pobres fiscales y pobres abogados. También es un poco de responsabilidad, un poco no, bastante responsabilidad nuestra, ¿vale? Porque nos quejamos mucho de lo que se paga en turno de oficio. Pero tampoco no hacemos nada para cambiar eso. Entonces, cada uno que asuma su responsabilidad. Tenemos un sistema judicial que no funciona, unas leyes que no funcionan y estamos ahí dando el callo día a día en los juzgados. Con 2 horas de esperas para un juicio porque vamos con retraso, porque el juez no ha venido, porque no sé qué, pues lo vamos a aplazar. ¡Ey! ¿Cuánto pronto estamos, compañeros? Mediación, una cosa muy interesante. Vayamos o no vayamos a juicio, porque va a dejar contento al cliente, porque va a entrar donde la ley no puede entrar, que es en escuchar. Y en escuchar no solo lo que ha pasado, sino cómo afecta al entorno, cómo se siente el entorno, cómo se siente cada uno de ellos. Mi palabra es solo un ejemplo de mi experiencia y entiendo que cada uno lo ve de su manera, Javier, ¿vale? Pero lo que tengo claro es que está en nuestras manos cambiar las cosas. El no ser cuadriculados, el no estar encorsetados, ¿vale? En abrir la mirada,
No somos el ombligo del mundo los abogados, ¿vale? Trabajamos con personas, pues aprovechemos todos esos colectivos que trabajan con personas. Y ha sido un placer y yo me despido aquí para que se pueda despedir Javier. Muchísimas gracias, Grupo de Abogados Jóvenes de la Abogacía Madrileña, ha sido un placer. Yo había trabajado con el Centro de Mediación del ICAM, pero no había tenido el placer de trabajar con vosotros como meramente letrada y no solo mediadora. Ha sido un placer, no os he podido ver las caras, lo cual me sabe fatal. Pero bueno, espero que hayáis estado súper atentos, divertidos. Y si os hemos conseguido, yo personalmente os he conseguido plantear reflexiones, voy a dormir como un bebé. Que tengáis un buen día y una buena vida. Gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Un placer haber compartido este espacio. Y también, como una vez aprendí cuando fui de viaje a Santiago, cuando nos despedimos deseándonos un buen camino. Así que buen camino para todos. Muy buenas tardes a los dos y a todos los asistentes. Recordaros que tenéis a vuestra disposición, os hemos dejado el enlace en la próxima sesión, información sobre las sesiones de todo el congreso. Irene, Javier, quiero daros las gracias especialmente por parte de la agrupación de jóvenes abogados y mía también personal por vuestra cercanía, por haber bajado a la tierra pues en este coloquio muchos de los problemas que tenemos pues bueno, a nivel de familia, pero más bien no hemos hablado realmente de la familia, hemos hablado más bien de la sociedad, de la situación en la que vivimos. Y nada, esperamos verdaderamente que, bueno, poder contar con vosotros en próximas ocasiones y ha sido un verdadero placer. Placer mutuo. Hasta luego. Buenas tardes.